La decisión de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París es catalogada como un duro golpe a un pacto climático que ya para muchos era insuficiente. Este jueves el republicano dejó en claro su posición. El mandatario aseguró que este pacto pone en permanente desventaja a la economía y los trabajadores de la Unión Americana. Yo fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París. Desde el Rose Garden en la Casa Blanca, Donald Trump anunció la separación de Estados Unidos del acuerdo climático firmado en París en 2015 por casi todas las naciones del mundo en busca de la reducción mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Americana también dejará de patrocinar el Fondo Verde de la ONU, que apoya esfuerzos medioambientales en países en desarrollo. Con el fin de cumplir mi deber solemne de proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos, los Estados Unidos se retirarán del Acuerdo de Cambio Climático de París. Trump explicó que con el retiro del tratado busca proteger a Estados Unidos, a su economía y a sus ciudadanos, porque a su juicio el pacto ponía al país en una situación desventajosa. Los controles a la producción y a la explotación de minerales en el país fueron definidos por el presidente como una injusta redistribución de mercados y riqueza a otras naciones. Llegó a denunciar que la firma del tratado fue celebrada por el mundo como una victoria contra la Unión Americana. Este acuerdo trata menos sobre el clima y más sobre otros países ganando una ventaja financiera sobre Estados Unidos. El resto del mundo aplaudió cuando firmamos el Acuerdo de París. Era una locura, estaban muy felices, por la razón simple de que ponía a nuestro país, a los Estados Unidos de América, a los cuales amamos todos, en una desventaja bastante grande. El magnate mencionó una renegociación del tratado, pero su primer interlocutor no fue la comunidad internacional, sino el Partido Demócrata, al que calificó de obstruccionista. Estamos intentando acabar con la obstrucción, no seamos obstruccionistas, todos sentaremos y volveremos al tratado y lo haremos bien. No estaremos cerrando nuestras fábricas, no estaremos perdiendo nuestros trabajos y nos sentaremos con los demócratas. Los representantes del Acuerdo de París, que podamos hacer mejor el Acuerdo de París. Durante la intervención, Trump no negó ni aceptó la influencia humana en el cambio climático, pero aseguró que los beneficios por cuidar el clima, planteados por el Acuerdo de París, no justifican las restricciones económicas. Aún así afirmó que una de sus prioridades como mandatario es garantizar un buen estilo de vida. Mi trabajo como presidente es hacer todo lo que esté en mi poder para hacer de Estados Unidos un campo nivelado y para crear una estructura regulatoria, fiscal, económica que haga a Estados Unidos ser el país más próspero y productivo en la Tierra. El mandatario estadounidense hizo oídos sordos a las recomendaciones de la comunidad internacional con el retiro del acuerdo tras la cumbre del G7 y la OTAN. Aunque Trump anunció que el país cesará la implementación del acuerdo de manera inmediata, la Casa Blanca se ajustará al proceso ya establecido para su salida, que podría tomar hasta 4 años. Una decisión final sobre el tema podría tomarse con la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos. Voy a saludar a esta hora a Mariana Panuncio, directora de Cooperación Internacional Climática en World Wildlife Fund, la Organización Mundial de Conservación. Ya la veo en pantalla. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Lo primero, ¿Estados Unidos habría llegado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante estos meses después de la implementación del Acuerdo de París? ¿De qué manera? Bueno, los Estados Unidos viene ya disminuyendo las emisiones de efecto invernadero, mostrando de hecho ya en estos últimos años que es posible incrementar el Producto Ingreso Bruto del país a la vez que se reducen las emisiones. Por tanto, este planteo de que reducir las emisiones de alguna manera compromete el crecimiento del país no se ve reflejado en lo que ha sido la experiencia de los Estados Unidos en estos últimos años. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones globales y para Estados Unidos que traería el retiro de la Unión Americana de este Pacto de París?
A ver, lo primero que tenemos que creo que es importante entender es que el anuncio hecho por el presidente Trump el pasado jueves no es un anuncio que tiene, digamos, que se vuelve inmediato, digamos que no es inmediato en cuanto a su efecto. La decisión de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París es un proceso que va a tomar 4 años. Entonces, habiendo dicho esto, durante el anuncio del presidente Trump, lo que él dijo es que él va a, digamos, hacer como presidente lo necesario como para cesar la implementación del Acuerdo de París en cuanto a, digamos, implementar los compromisos que tiene el país. Lo importante que hay que entender en esto es que la reducción de las emisiones de los Estados Unidos no depende únicamente del gobierno federal norteamericano. Está también en manos de los gobiernos estatales, de las ciudades, de las empresas y de los demás actores de la sociedad norteamericana. Y lo que hemos visto en estas últimas 72 horas es que un gran número de estos actores ha salido a decir que van a continuar implementando el Acuerdo de París porque la sociedad americana tiene un compromiso con el Acuerdo de París. Entonces creo que es importante diferenciar el anuncio del presidente Trump con la realidad de la continuidad de las acciones que van a estar dándose. Obviamente el gobierno federal tiene un rol absolutamente fundamental y sienta políticas federales que facilitan u obstaculizan este proceso, pero hay muchos otros actores que pueden seguir actuando y que van a seguir actuando. Señora Panunzio, a su juicio, ¿el Acuerdo de París realmente era el mejor pacto para comenzar a hacer algo para frenar el cambio climático? Absolutamente. El Acuerdo de París es un acuerdo histórico. Tomó 20 años lograr este acuerdo. ¿Y por qué es un acuerdo histórico? Porque es un pacto global para hacerle frente a los efectos, frente al cambio climático. Es un acuerdo universal, porque se involucra a todos los países del mundo y se aplica a todos. Cada país pone en marcha un plan de reducción de emisiones y también planes para preparar a su sociedad para los impactos del cambio climático que se ajustan a las circunstancias nacionales, a la vez que promueve la cooperación internacional. El Acuerdo de París es un acuerdo integral porque contempla no solo la reducción de emisiones, que son las causas del cambio climático, pero sino que también contempla acciones para preparar a la sociedad para los impactos que ya estamos viendo, hacerle frente a los daños y pérdidas causados por el cambio climático y también toma en cuenta los medios de implementación, tales como financiamiento, tecnología, fortalecimiento de capacidades para poder construir economías que sean a la vez prósperas y que reduzcan las emisiones y preparen a la sociedad para los impactos del cambio climático. Y por último, es un acuerdo duradero, porque busca evitar lo que hemos aprendido con acuerdos anteriores como el Acuerdo de Kioto, que tienen que ser renegociados cada 4 años, mientras que este acuerdo es un acuerdo duradero donde los países van incrementando su ambición con el paso del tiempo, van mejorando sus metas para que podamos de a poco, digamos, para que podamos rápidamente disminuir las emisiones y poner en marcha una economía próspera pero también baja en carbono. Señora Mariana, ¿cómo se explica que a estas alturas del partido algunos líderes mundiales sigan desestimando los efectos del cambio climático? ¿Por qué cree usted que se da esa duda? Yo lo que creo que estamos viendo aquí es un planteo, digamos, la ciencia es absolutamente clara con respecto al cambio climático. Y si ustedes ven las respuestas de los mandatarios a nivel mundial, no hay duda alrededor del mundo que primero el cambio climático es real, que ya está aquí, ya nos está impactando y que el cambio climático va a acompañarnos y va a empeorar a no ser de que disminuyamos drásticamente las emisiones. Creo que el desafío que tenemos entre manos es que hay una disonancia, una falta de comprensión entre el proyecto de sociedad que podemos poner en marcha, las oportunidades que plantea el cambio climático para desarrollar una economía que sea a la vez próspera, incluyente y con básicamente baja en carbono, y aquellos que piensan que hacerle frente al cambio climático de alguna manera compromete nuestra prosperidad. De lo que estamos hablando es de dejar atrás
tecnologías obsoletas para realmente tomar en cuenta la innovación que ya tenemos frente a nosotros, las tecnologías que ya están disponibles y poner en marcha y básicamente tomar estas tecnologías que ya están disponibles, que ya están siendo adoptadas para básicamente generar una mayor prosperidad. Yo creo que quienes están cuestionando esto están básicamente tratando de promover tecnologías que ya sabemos que tienen impactos ambientales, impactos sociales y que no son la respuesta para este ciclo. Bien, en pantalla Mariana Panuncio, directora de Cooperación Internacional Climática en World Wildlife Fund, una organización mundial de conservación. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Es un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.